¿Quién pide permiso para pensar? Nosotros, desde la Facultad de Filosofía de la UAC, tampoco. Bienvenidos a Ética sin Permiso, el territorio sonoro donde desenterramos las preguntas que las jerarquías esfuman, y donde desobedecemos la idea de que la bioética, la tecnología y la filosofía son temas neutrales. Frente a chips que mapean cerebros y algoritmos que dictan vidas, nosotros preguntamos, ¿para quién se diseña ese futuro? ¿A quién beneficia? ¿A quién silencia? No somos observadores, somos partícipes. Y aquí la ética no se consulta, se piensa. Hola, bienvenidos a Escuchas de la Virtualidad. Están sintonizando un nuevo episodio de Bioethics News, un programa dentro del canal Ética sin Permiso, una plataforma que abre la palabra para la crítica, la resistencia y la imaginación política. Aquí no buscamos verdades absolutas, sino preguntas que incomoden y aperturen, pero sobre todo que nos permitan ver el mundo de otra manera. Hoy tenemos un episodio particularmente difícil, pero profundamente necesario. Vamos a hablar de eutanasia, violencia de género y salud mental, a partir del caso de Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años cuya historia abrió un debate internacional sobre autonomía, sufrimiento y violencia estructural. Para conversar sobre ello nos acompaña Samara Ocaña Ríos. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó con el caso de Noelia Castillo Ramos? Antes de entrar al análisis, vamos a contextualizar la noticia. En marzo de 2026, Noelia, que era una joven española, recibió la eutanasia después de un proceso legal de casi 2 años en España. Su caso generó una enorme discusión pública porque Noelia no tenía una enfermedad terminal tradicional, sino que vivía con una paraplegia severa y dolor crónico derivados de un intento de suicidio ocurrido después de haber sido víctima de violencia sexual. Diversos medios reportaron que esta agresión sexual y las secuelas físicas y psicológicas posteriores marcaron profundamente su vida. Después de múltiples evaluaciones médicas y jurídicas, las autoridades españolas determinaron que cumplía con los requisitos legales para acceder a la eutanasia. El caso se volvió todavía más mediático porque su padre intentó impedir legalmente el procedimiento, argumentando que su decisión estaba atravesada por depresión y trauma. Sin embargo, distintos tribunales españoles y europeos ratificaron que su voluntad era libre, consciente e informada. Entonces, Samara, cuando aparece un caso como este, muchas veces la conversación pública se polariza rápidamente entre el derecho a decidir y la defensa de la vida, ¿no? Pero pareciera que el tema de la violencia de género queda desplazado y sobre todo quedó desplazado en todo el debate que se dio en este caso particular de Noelia. ¿Qué te provoca a ti este caso? Debo de confesar que este caso lo descubrí viendo videos de TikTok. Me salió así como una noticia y al momento en que lo vi fue como un sabor amargo, como cuando mordemos algo amargo y te deja esa sensación incómoda, y no lo podría describir de otra manera. Yo creo que sería como incomodidad al saber que pues todo esto se pudo haber evitado, ¿no? Uh-huh. Y realmente también me generó como sentimientos encontrados saber que se estaba hablando más sobre la decisión de Castillo que sobre lo que la había llevado a tomar esa decisión. Entonces, pues como comentaste ahorita, ¿no? Esto de violencia de género, todo lo que pasó Castillo repetidas veces, terminó en segundo plano y se terminó hablando más de sí debería de recibir la eutanasia, no debería de recibir la eutanasia, e incluso me atrevería a decir que en los videos que vi se hablaba más sobre el padre, ¿no? Como de, ay, es que el padre va a sufrir y está luchando, y la decisión que estaba tomando Castillo estaba pasando a segundo plano. Entonces, cuando vi los videos dije, bueno, tengo que reconocer en qué plataforma los estoy viendo, y empecé a investigar más y más y más, y ahí fue cuando descubrí que realmente era un caso muy complejo, que simplemente una chava que decidía tomar la eutanasia. Claro. Y
Algo muy fuerte de este caso creo que es preguntarnos, ¿la eutanasia fue realmente una decisión aislada, individual, o también fue resultado de una cadena de violencias? Pues yo creo que realmente no, son muy raras las decisiones que tomamos que son aisladas, ¿no? Uh-huh. Todas dependen de nuestro contexto, de lo que estamos viviendo día a día, e incluso me atrevo a decir que si hemos comido o no hemos comido, ¿no? Porque es así Sí. de que voy a tomar esta decisión en base a los sentimientos que tengo de si desayuné o no desayuné, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que pueda ser algo aislado en este caso, porque al fin de cuentas fueron varios sucesos que tuvo ella que la llevaran a tomar esta decisión, ¿no? Y es desde el primer suceso, desde el primer contexto que vivió hasta el último. Uh-huh. Y no sé, es que cuando hablamos de autonomía en bioética tenemos una noción bien extraña donde nos imaginamos sujetos libres, racionales, completamente independientes, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es mucho más compleja que eso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso Noelia no pidió morir en el vacío, pidió morir desde una experiencia, bueno, más bien después de una experiencia de extrema violencia, ¿no? Sí. De trauma, de dolor físico, crónico, ¿no? Judicialización mediática, sufrimiento emocional. ¿Tú crees que puede existir autonomía plena después de una violencia tan brutal? Pues sí, pero entendiendo la autonomía no en el sentido tradicional que mencionabas ahorita, ¿no? De que somos completamente libres de nuestro contexto, de nuestro entorno, pero siento que, ¿cómo podría explicarlo? Sí podemos ser autónomos, seguir tomando nuestras propias decisiones, pero reitero, bajo este contexto y base a lo que estamos viviendo nuestro día a día. No quiero pensar que Castillo dejó de ser autónoma después de las violencias, la verdad no creo, pero sí con todo lo que pasó y todo lo que estuvimos investigando, creo que al fin de cuentas todos estos sucesos sí influyeron en ella hasta cierto punto. Claro, y bueno, tú que estás estudiando cuestiones de género y que trabajas cuestiones de género, ¿cómo se relaciona el género y el sufrimiento en los debates bioéticos? Pues justamente en esto, ¿no? El género, la violencia siento que es algo que pasa casi siempre a segundo plano, como que ya hasta que se llega al momento de la enfermedad, del sufrimiento, nada más se atiende eso como un hecho aislado. En este caso de Castillo fue solamente la eutanasia y su papá peleando por ella y sí, no, y casi siempre todo esto pasa, violencia de género pasa a un segundo plano sin que realmente se le dé la importancia que debería, ¿no? No sabemos si a lo mejor si hubiera atendido bien los casos de los agresores, a lo mejor ella hubiera sentido un poquito más de justicia y no lo hubiera llevado a tomar la decisión de la eutanasia, que es totalmente respetable. Y pues sí, básicamente sería eso, que no se le reconoce o no se le da la importancia y pues eso lleva a otros tipos de consecuencias. ¿Tú crees que la sociedad escucha distinto el dolor de las mujeres? Sí, yo creo que sí. Generalmente se minimiza mucho o algo que he visto mucho en la maestría es que se romantiza, ¿no? Lo vemos mucho en este estereotipo de la madre de que sufre por sus hijos y es muy sacrificada y al fin de cuentas es un dolor, ¿no? Termina siendo un sacrificio, un despojo de una persona que en este caso se está romantizando, justificando e incluso se visualiza como correcto. Y generalmente pues no se le da el peso que debería. Por ejemplo, ahorita cuando estaba leyendo el caso estaba pensando de, bueno, ¿por qué no reconocer la depresión como lo que es, ¿no? Una enfermedad mental que puede salir, puede que no se salga de ella, pero reconocerla como tal porque pues incluso en lo cotidiano cuando se acercan personas o interactúan entre ellas, amistades, familiares, todavía se tiene mucho ay no, estás triste, no pasa nada, palmadita en la espalda y échale ganas, todo va a salir bien. Y hay que reconocer lo que es, ¿no? Un padecimiento que nos afecta en nuestro día a día. Claro. ¿Qué pasa cuando el cuerpo femenino es violentado y termina convertido en tema de debate público, como en el caso de Noelia? Pues
Es que yo siento que es uno de los problemas de las redes sociales, que en el momento en que se apoderan de tu cuerpo, no es tuyo, pues, a eso me refiero. En este caso fue violentado y después fue objeto de todas las redes sociales, de todas las personas, y me pregunto yo en qué momento el cuerpo de Noelia realmente fue suyo. En qué caso o en qué día o en qué momento ella pudo decir, este cuerpo me pertenece, es mío y yo decido qué hago por él. Porque en este caso, obviamente en los videos, pues se veían fotos, videos, cuando estaba comiendo, cuando le hacían entrevistas, etcétera, etcétera. Pero realmente no se sienten estos contenidos desde un respeto, podría decirse. Generalmente es así como de, analizar el caso, analizar la situación y hacerlo lo más grande posible para que atraiga mayor cantidad de vistas. Entonces aquí yo puedo ver en común esto, que realmente no se vio su cuerpo como propiedad de ella, como un fin en sí mismo, sino simplemente como una herramienta para las otras personas. Claro. Y aquí aparece una pregunta que puede ser muy incómoda, pero también es importante, ¿no? ¿Qué significa realmente elegir cuando una persona ha sido atravesada por múltiples formas de abandono institucional? Elegir, siento que sería este momento de reapropiarse de su vida, de sus decisiones y de su cuerpo, que constantemente estuvo siendo despojado. Claro. Pensando como ya en la cuestión de la salud mental, el sufrimiento y el derecho a morir, uno de los puntos más polémicos del caso fue precisamente el tema de la salud mental, ¿no? Algunos decían que Noelia no debía acceder a la eutanasia porque su deseo de morir estaba relacionado con depresión y trauma, ¿no? Y otras personas defendían que pues esa decisión era paternalista, que estaban desconociendo su capacidad para decidir sobre su propio cuerpo. ¿Cómo evitamos romantizar el sufrimiento? Siento que verlo como es un sufrimiento, dejar de lado los ideales o estereotipos que tenemos y reconocerlo como es, tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, aunque realmente si no hemos pasado por eso va a ser casi imposible, pero eso no debe de por qué evitar que tratemos de comprender o tan solo de analizar o entender qué está pasando a la otra persona, ¿no? Porque, pues, vuelvo a decir, muchas veces alguien se acerca y nos dice, es que estoy triste, no sé qué hacer, y simplemente es como no pasa nada, o, mira, todo va a salir bien, o todo pasa por algo, y al momento de hacer eso estamos, pues, simplemente, pues sí, no reconociendo el sufrimiento de la otra persona, y en lo cotidiano yo creo que podría ser simplemente escuchando a los demás. Claro. Creo que esto es importante, ¿no? Porque además tenemos una relación incómoda con el sufrimiento propio y el de los demás, ¿no? Como que casi siempre es algo para lo que no estamos emocionalmente preparados, ¿no? O sea, para lidiar con esto, ¿no? Y sobre todo cuando el sufrimiento de otra persona pues la está llevando a tener una decisión como esta, ¿no? ¿Qué diferencia en este caso encontrarías entre prevención del suicidio y derecho a morir dignamente? Esa pregunta sí está muy difícil. Siento que llega un punto en el que sí se puede prevenir, reconocer también nuestras limitantes. Justo estaba hablando con un amigo que me estaba contando sus problemas y le dije, ¿sabes qué? Yo incluso reconozco que no te puedo ayudar. O sea, te puedo dar muchos consejos, te puedo ayudar, pero yo como persona no especialista en el área, no te puedo ayudar como quisiera o apoyar. Es necesario que vayas con un psicólogo o una psicóloga que te ayude como debería de ser. Entonces, siento que es importante reconocer nuestros límites, ver hasta dónde podemos ayudar y pues canalizar si es posible, pero siempre reconocer que las personas tienen la capacidad de elegir y que si llegan a tomar una decisión como la eutanasia es porque ya existe un trabajo detrás, ya existe pláticas, terapias, decisiones
y no considero que sea una decisión de la noche a la mañana, sino que como hemos estado hablando ahorita, ya son varios sucesos, varios días, varios meses que llevaron a este punto. Entonces, siento que sí son cosas distintas, que van agarradas de la mano, pero es importante reconocer la autonomía de la otra persona. Claro. Y bueno, el tema de la eutanasia es uno de los grandes temas de la bioética. Entonces, ¿tú crees que la bioética sigue teniendo una visión demasiado médica y poco social del sufrimiento? Yo creo que sí. Me atrevería a decir que sí, porque generalmente se ve como simplemente los síntomas, ¿no? Como hemos estado viendo en la maestría, una persona está enferma porque tiene esto y esto, y no se considera realmente la posición o la experiencia de esa persona, ¿no? A lo mejor no cumplo con todos síntomas, a lo mejor sí cumplo con otros, y el sufrimiento siento que no es algo que se tenga que ver más en cuestión de lista de síntomas, sino más de personal, porque no todos sufrimos igual, no, y menos sufrimos por las mismas cosas. Entonces no siento que sea como algo, como un checklist de, ay, cumples todo esto, sufrimiento aprobado, ya puedes ir a terapia, sino que a todos nos llevan a diferentes cosas. Claro, y en este sentido, ¿quién decide cuando un dolor es soportable? Ay. Es que eso está muy difícil también. Claro. Pues no siento que alguien podría decir que es un dolor soportable y que no. Ni siquiera el físico, porque todos tenemos diferentes parámetros para los dolores, ¿no? Incluso hablando yo con mis amigas de que es que a mí sí me dan cólicos, es que a mí no, es que a mí me dan más fuertes, otras más leves, porque todos tenemos diferentes parámetros del sufrimiento. Yo siento que solamente cada persona sabe su nivel de tolerancia y su capacidad, tanto emocional como física, para decir hasta aquí es donde puedo soportar, hasta aquí es donde aguanto, ya tengo que ir a un doctor, ya tengo que buscar ayuda, etcétera, etcétera. Claro, y también toda esta discusión filosófica, ¿no? Que se da entre la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿no? De si uno es más físico, otro es más emocional o espiritual, incluso, qué sé yo, ¿no? Y que eso también, podría enturbiar esta noción que tenemos del sufrimiento. Sí. Ahora, es interesante cómo el caso mostró algo muy contemporáneo, ¿no? Esta dificultad social que tenemos para aceptar que el dolor psíquico puede ser tan devastador como el dolor físico, ¿no? Y especialmente cuando se trata de mujeres jóvenes. Muchas narrativas públicas parecían exigirle a Noelia que por ser joven tenía que seguir viviendo a pesar de todo, ¿no? Como si tuviera una especie de obligación moral a resistir indefinidamente, ¿no? Entonces, bueno, el caso también fue súper utilizado políticamente en España por sectores conservadores y grupos anti-eutanasia, que bueno, eso sucede en todos lados, pero sucede, ¿no? Y en redes sociales circularon desinformaciones con el caso de Noelia, ¿no? Discursos moralizantes, incluso teorías conspirativas alrededor de su historia, ¿no? Y eso abre otra dimensión bioética súper actual, ¿no? ¿Qué pasa cuando el sufrimiento de una persona se convierte en espectáculo mediático? Pues, no sé. Es que, bueno, vuelvo a decir, trato de imaginarme la situación desde su posición y yo me imagino que debe de haber sido muy, muy caótico el saber que tu vida privada, que tu decisión tan personal que tomaste, de repente ya estaba, incluso hasta México, ¿no? Porque al fin de cuentas esto es algo que sucedió en España, lo estamos hablando aquí, claro, por los medios de comunicación, pero al mismo tiempo me termino preguntando yo, bueno, los videos que yo estuve viendo eran a favor de que ella tomara la eutanasia, entonces me pregunto yo, si no hubiera recibido tanto apoyo como que no estuvieran a favor, si hubiera podido lograrlo o no. Porque hasta donde yo alcancé a ver, el apoyo, la presión de las redes sociales de que sí la dejaran recibir la eutanasia y todo, permitió hasta cierto punto que la recibiera. Porque el papá sí estaba ahí de necio, ¿no? De que no, y es que está muy joven, y que quién sabe qué, pero mediante
pues sí, la comunicación, las redes sociales se hizo viral y ejerció poder sobre, hasta cierto punto, sobre el Estado, ¿no? Para que la dejaran recibir la eutanasia. Pero es triste saber todo lo que tiene que implicar y todo lo que se tiene que hacer para que se respete una decisión de ella, ¿no? Y pues sí, yo siento que las redes sociales siempre han sido como un arma de doble filo. O te puede ir muy bien o te puede ir muy mal o incluso ambas al mismo tiempo. Sí. Sí, es una cuestión compleja, ¿no? Y en este sentido, o sea, de cómo se manejan estas historias en redes sociales y en los medios, ¿hay violencia en cómo consumimos estas historias? Yo creo que sí. Incluso, bueno, ahorita en mi proyecto he estado entrevistando a jóvenes sobre lo que consumen en redes sociales y todo. Y sí influye demasiado la persona que hace el contenido, ¿no? Desde dónde lo hace y desde qué posición. Y obviamente al hacer el contenido incluye cierto nivel de violencia al meter su discurso, sus creencias, su postura sobre el contenido. Siento que ahorita en redes sociales es muy poco el contenido que sí realmente te muestra la información como es. Siempre va a estar sesgado por el discurso de la persona que lo está haciendo. Claro. Y al consumirlo, nosotros estamos reproduciendo esa violencia, ese discurso que pues va a terminar influyendo en nuestro alrededor o incluso sobre la persona que en este caso pues fue Castillo. Claro. ¿Piensas que las mujeres víctimas de violencia son convertidas en símbolos antes que en personas? Yo siento que sí. Algunas veces sí, dependiendo del caso. Muchas veces, bueno, tristemente he tenido muchas amigas que han decidido mostrar o, pues sí, sacar a la luz su violencia en redes sociales y siempre termina siendo como un símbolo de resistencia, de lucha. Y al hacer esto, volvemos a lo mismo, se termina invisibilizando su sufrimiento, ¿no? Porque en lugar de decirle, ¿sabes qué? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te puedo apoyar? Necesitas platicar, necesitas que te ayude a buscar algún tipo de apoyo, termina siendo este símbolo de tú puedes, sé fuerte, adelante, no pasa nada, estás triste, no importa, tú sigue adelante. Y pues termina siendo este símbolo como de resistencia que realmente acercarse a la persona y ver qué necesita, ¿no? Y en este caso, pues fue igual, en lugar de ofrecerle o que el discurso, en este caso de las redes sociales, fuera de comprensión, de apoyo, de mostrar la información como es, se convirtió como en el gran símbolo, ¿no? O en la gran noticia de joven de 25 años quiere recibir la eutanasia, ¿no? Que incluso muchas veces las noticias ni siquiera se dignaban a poner su nombre. Simplemente era así, joven de 25 años quiere recibir la eutanasia en España. Y ponían el nombre del papá en lugar de ella y era como de, bueno, entonces, ¿de quién es la noticia? ¿Del papá luchando por su hija, de él o de ella que está tomando una decisión muy importante? Claro. Sí, esto que mencionas es justo, ¿no? Lo que sucede, siempre se termina invisibilizando a la persona y, no sé, el foco está en otro lado, ¿no? Que sucedió en bastantes casos, o sea, con Noelia. ¿Y qué responsabilidad en este caso tendrían los medios cuando cubren casos así? Yo siento que uno pensaría que deberían de ser muchos, pero desde mi punto de vista siento que debería ser simplemente pasar la información. O sea, decir lo que pasó en este caso y lo que está pasando sin meter como su discurso o su opinión personal. O sea, vuelvo a decir, muchas veces lo que consumimos viene ya con cierto discurso detrás de la persona que está generando está generando contenido. Y en este caso, pues sería pasar la información, lo que está sucediendo y explicar las cosas como son. Porque pues muchas veces uno termina leyendo y sin querer termina tomando la postura del contenido. Claro, que esto puede ser problemático en el sentido de cómo sabemos que cierta información es neutral, ¿no? O sea, como incluso qué datos decido informar ya están sesgando esa información, ¿no? O sea, como decíamos, el hecho de decir una joven española, bueno, no estoy diciendo una mentira, pero estoy sesgando la información en el sentido de que estoy omitiendo su nombre.
¿no? O si le estoy dando más foco al padre, ¿no? O sea, son cosas que también son parte de los hechos, pero cómo, o sea, es qué hechos elijo resaltar sobre otros y también qué palabras escojo, cuáles omito, ¿no? Que determinan este tipo de sesgo, ¿no? Que tienen y que producen también en las personas. Sí, incluso cuando empecé a investigar más, eran muchos los que decía, joven parapléjica, decide terminar con su vida, y solamente investigando de fondo fue cuando descubrí que era por casos de violación anterior. Entonces ya desde ahí se está presentando como un sesgo. Uno piensa como de que, bueno, a lo mejor no sabemos si nació así, si tuvo un accidente, y obviamente el que haya sufrido violencias y violaciones ya implica que también no solamente tiene una condición física, sino también psicológica, ¿no? Claro. Y el decidir omitir esto, pues como dices, ya nos está sesgando y todo. Claro. Bueno, pues nos vamos acercando al cierre, y el caso de Noelia pues nos deja muchas preguntas todavía y nada de respuestas sencillas, sí. Pero sí nos está obligando a pensar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? La violencia de género, la salud mental, la autonomía, el dolor, los límites de la medicina y sobre todo las desigualdades de género que atraviesan nuestras vidas, ¿no? Quizá es una de las preguntas más difíciles, ¿no? O sea, no es nada más solamente si alguien tiene derecho a morir o no, ¿no? Sino qué tipo de sociedad construimos cuando tantas mujeres viven experiencias que vuelven la vida insoportable, ¿no? Bueno, en este caso, hablando de Noelia, pues pensando en las mujeres, pero también muchísimos sectores, ¿no? de la población que pueden tener estas experiencias terribles que pueden hacer la vida insoportable. Entonces, ¿nos compartes una reflexión final? Reflexión final. Pues sí, es importante analizar, ver, criticar la sociedad en la que vivimos y ser conscientes que nosotros también la estamos construyendo. Al fin de cuentas, a lo mejor sí, la sociedad está muy mal, hay muchas violencias, pero es posible que cada uno de nosotros, podamos hacer una diferencia pequeñita, incluso en nuestro entorno, justamente escuchando los podcasts, leyendo artículos, criticando lo que estamos leyendo, para poder, pues sí, aunque sea en nuestro entorno, con nuestra familia, amigos, cambiar algo y que no todo sea simplemente pues esta violencia que vivimos día a día. Que uno siempre piensa, ¿no? Como de que, ya, pues ¿para qué hago las cosas? Y así va a ser, y así va a ser siempre. Pero yo siento que de poquito en poquito se pueden lograr grandes cosas. Claro, y esto que mencionas es creo que bien importante, ¿no? O sea, esta idea que tenemos de la sociedad como en abstracto, ¿no? Uh-huh. Sí, la sociedad está mal, la sociedad es esto, pero finalmente nosotros hacemos la sociedad. Entonces, uh-huh. Como pensar que esa sociedad que pensamos como abstracción en realidad está encarnada en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Por aceptar la invitación y, bueno, por compartirnos tu tiempo, tu palabra y tu mirada crítica. Esperamos volvernos a encontrar pronto. Uh-huh. Y gracias igual a nuestras escuchas por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir atentos en los próximos episodios de Bioethics News dentro de Ética sin Permiso. Recuerden, hasta que lo político se vuelva bioético. Abrazos de resistencia. Llegamos al final de esta sesión, pero no al final de la pregunta. Agradecemos a la cabina del EMI, Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural, por albergar estas reflexiones. Este proyecto nace y se enreda desde la especialidad en Ética de las Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la UAC. Seguiremos poniendo el cuerpo y la palabra para que lo político no pueda escapar de lo bioético. Cuiden todo. Nos vemos en la próxima con más preguntas y menos permiso. Abrazos de resistencia.